Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un honor tener un panel tan distinguido como el que tenemos el día de hoy. Voy a presentar primero a los participantes. Primero, aquí a mi izquierda tenemos Esteban Bullrich, que es el ministro de Educación y Deportes del gobierno, y Lino Barañao, que es el ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva. Después tenemos a Claudia Fernández Arauz, que es un asesor superior de la empresa Egon Zehnder, es un headhunter que tiene como 30 años de experiencia, ¿no? Y también es un profesor orador de la Escuela de Negocios de Harvard. Después tenemos a Carolina Flores, que está con Oracle como vicepresidente para recursos humanos de América Latina. Y después tenemos Marcos Galperín, que es el fundador y presidente de Mercado Libre aquí en Argentina. Gracias a todos por venir. Hoy vamos a hablar del tema de capital humano en Argentina. Y vamos a abrir la sesión a preguntas. Es una solicitud expresa de los ministros. Entonces, que tengan listas sus preguntas si es que quieren. Pero vamos a empezar primero con Carolina y con Marcos como representantes del sector privado. Carolina, ¿tú cómo ves el tema del capital humano de Argentina, los puntos fuertes y las áreas donde hay que mejorar las cosas? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Definitivamente creo que Argentina se ha destacado y se destaca por la calidad de su factor humano. Tenemos, tratando de pensar algunas características, yo creo que algo que nos ha ayudado mucho en el pasado y bueno, ahora el ministro Bullrich tiene la responsabilidad de volver a energizar, es el sistema de educación pública. Pienso que el sistema de educación pública argentina ha sido la base del crecimiento de muchos de nosotros. En este sentido me gusta ponerme de ejemplo, digamos, toda mi educación en la generación que me tocó estudiar fue hecha en la educación pública, o sea que siento que todo lo que soy, a todo lo que llegué, se lo debo a la educación pública. Tengo tanto agradecimiento a eso, que en paralelo a mi actividad en Oracle soy profesora de la Universidad de Buenos Aires hace 20 años y creo que es mi forma de contribuir y de mantener esta relación entre lo privado y lo público que creo que es altamente productiva cuando están juntas, ¿no? No somos lo mismo que hemos sido, pero creo que estamos en una etapa muy buena para repensarlo. Creo que el sistema educativo en general se está repensando en el mundo. En el tema de repensar en el mundo y que tiene que ver con las habilidades del capital humano, en Silicon Valley hablan de los trabajadores, le dicen con habilidades T, ¿no? O habilidades transversales, que no solamente manejan bien el conocimiento de su especialidad, sino esas habilidades socioemocionales que hacen la diferencia, que también hacen sentido para los propios trabajadores, porque está comprobado que asumen mejores trabajos y tienen mejores sueldos. Y en ese sentido creo que en Argentina aparece muy claramente en los trabajadores, en el capital humano, una capacidad para cuestionar sumamente interesante, para preguntar si no están de acuerdo, para resolver problemas con pocos recursos. Creo que eso definitivamente es una fortaleza del capital humano. Creo que tenemos que trabajar un poquito más en otras habilidades, el trabajo en equipo, por ejemplo, la escucha, y bueno, pero digamos, definitivamente me hace mucho sentido que Argentina tiene muy buen capital humano, en particular en la industria en la que yo trabajo. El mundo necesita, y en Argentina pasa lo mismo, mayores profesionales dedicados a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a la matemática, al diseño y al arte, lo que en Estados Unidos llaman STEAM con las siglas.
En este sentido, creo que perdemos la capacidad de atraer a muchos jóvenes tempranamente a la ciencia, a la tecnología. La CEO de Oracle, Safra Catz, hace poco dijo que se tarda como 25 años en formar un ingeniero, ¿no? Simbolizando la idea de que desde el jardín de infantes tenemos que despertar, inspirar esta vocación por la ciencia. Oracle siempre ha estado muy comprometido con la educación. Vamos a abrir en el 2018 en el campus de Headquarters la primera escuela que va a funcionar en el mismo campus donde funciona la oficina. Va a ser una escuela pública secundaria con el modelo de las escuelas Design Tech, que apuntan a una educación personalizada, por un lado, y por el otro lado, mucha dedicación a desarrollar estas habilidades, estas soft skills, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los empleados de Oracle vamos a ir a dar workshops a esos teenagers, a desarrollar el problem solving, la forma de resolver problemas. Y bueno, a mí me parece que por ahí está el camino que tenemos que andar aquí en la Argentina, ¿no? Mucho de inspirar en la ciencia, en la tecnología. Como para finalizar, te digo, hice mi esfuerzo, tuve una hija mujer que estudia ingeniería, casi a punto de graduarse. Creo que hice todo lo posible para lograr eso, ¿no? Para que se inspire. El mundo del futuro tiene que ver con la tecnología, con la era digital. Necesitamos formar esos profesionales, necesitamos inspirarlos, necesitamos que el mercado empresario esté muy cerca de la educación, para ser la Argentina que soñamos y el mundo que soñamos con más y mejores oportunidades, ¿no? Y las mujeres creo que también dan la clave, tenemos un gran porcentaje de mujeres, cada vez hay más mujeres universitarias. Sin embargo, en las ciencias duras, creo que en la UBA, en el último censo, en ingeniería, aproximadamente el 20% de las mujeres estudian ingeniería, mientras que la matrícula es un 60% de mujeres. Entonces, si nos faltan talentos formados en STEAM, creo que trabajando activamente en potenciar el desarrollo de las mujeres en estas ciencias, vamos a poder tener el capital humano que necesita el futuro en la Argentina. Muy bien, muy bien. Marcos, ¿cómo ves en tu industria, en tu empresa? Coincido con muchísimo de lo que decía Carolina. Tal vez agregaría, creo que todavía tenemos muy buenos recursos en Argentina. Nosotros este año estamos ya prácticamente terminados de contratar 400 programadores este año solamente, para lo cual tuvimos que entrevistar a 4.000 personas y ahí se gradúan 8.000 ingenieros, creo que en toda Argentina. Con lo cual es difícil, una vez que uno llega a cierta escala, seguir creciendo en Argentina. Coincido que pasa en muchos países occidentales, sobre todo, que es difícil. El desafío de tener programadores ocurre en Estados Unidos, en Europa también. Es importante que la gente sepa que no hace falta ser ingeniero para saber programar. Hay muchos cursos, de hecho, que se están dando para aprender a programar, que no es necesario ser ingeniero. Creo, de hecho, que se debería enseñar en la escuela secundaria. Así que agregaría eso. También agregaría que me parece que en Argentina la universidad y los negocios y la empresa están demasiado separadas. Creo que deberían estar mucho más juntos y creo que eso será en beneficio de todos, de las universidades y de las empresas. Nosotros enviamos entre 200 y 300 personas por año a Estados Unidos a capacitarse, porque salen de la universidad con excelentes conocimientos técnicos, pero de golpe no saben cómo programar sobre un teléfono celular, porque en la universidad todavía se enseña cómo programar sobre desktop, por ejemplo. Todo el tiempo va cambiando la industria y como que la universidad se enseña más el conocimiento, pero no tanto el conocimiento aplicado. Y creo que deberíamos trabajar, sobre todo las universidades estatales, están como demasiado alejadas, ven como al mundo de los negocios con sospechas, y creo que deberían abrazarse mutuamente. Y después agregaría que eso es a nivel profesional, y a nivel personal yo veo, no sé, tal vez, no sé qué porcentaje de la población, pero un porcentaje muy alto de la población que sale de las escuelas
con muy poco conocimiento, con conocimientos básicos realmente, creo que a nivel escuela pública, y bueno, por suerte tenemos acá al ministro que sabe muchísimo más definitivamente que yo, pero yo lo que veo es que la gente sale de la escuela pública con muy pocos conocimientos y que ese es un desafío a nivel sociedad que tenemos muy, muy grande. Muchas gracias. Vamos a pasar a la pregunta a los ministros, un poco distinto. ¿Cómo ven eso de la educación pública, la baja de calidad en los últimos años o las últimas décadas, digamos? ¿Y qué puede hacer, qué va a hacer este gobierno en tocar esos temas y mejorar el sistema educativo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, primero buenas tardes a todos. La verdad que es un orgullo y un honor que estén todos aquí. Nosotros creemos que en el mundo hoy hay dos grandes modelos a seguir. Uno que es el modelo de seguir actualizando un automóvil, mira, para los que ven Discovery Channel, tuneando un automóvil, mejorando un Falcon de los 70, que era un flor de auto en los 70, para que siga funcionando hoy más o menos bien, que es lo que está haciendo la mayoría del mundo, inclusive la mayoría de los países desarrollados, o saltar a una nave espacial, dejar el automóvil detrás, dejar las pequeñas mejoras y saltar a una revolución educativa, que es lo que plantea el presidente. ¿Por qué? Porque los niños y niñas que están en las escuelas de nuestro país y en el mundo van a tener a lo largo de su vida 7 empleos diferentes. Y de esos 7 empleos diferentes, 5 no existen, no han sido creados aún. El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, crear Marcos Galperín sería, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor porque nos hace a nosotros capaces de construir un futuro. Y lo que decidimos es dejar el Falcon atrás. Coincido con Carolina, la Argentina tenía un flor de Falcon. El sistema argentino fue el que puso a la Argentina en el tope del mundo. En ser unas 8 economías. Se habla mucho de los granos, la carne. Yo creo realmente que lo que la Argentina logró a principios del siglo XX, lo logró porque al final del siglo XIX diseñó un sistema que le daba las mismas oportunidades a todos, a los que vivían en la Argentina y a los que llegaban como inmigrantes en la indigencia. Los hijos de esos indigentes podían ser los médicos. De hecho, fueron los médicos y los arquitectos de la Argentina de principios del siglo XX. Hoy el Falcon no le está dando las mismas oportunidades a todos. No entramos todos en el Falcon. Y entonces tenemos que trabajar. No tengo señal, así que no soy yo. Tenemos que trabajar en armar esa nave espacial. 3 grandes objetivos. Uno lo plantearon ya tanto Carolina como Marcos, que es la articulación. Tenemos que preparar recurso humano para el mundo de hoy, por lo tanto tenemos que estar permeables a lo que pasa en el mundo, escucharlos. Este año el INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que dirige Gabriel Sanchezini, que está por ahí, hizo una encuesta junto con el Ministerio de Trabajo. Estamos articulando mucho el trabajo en equipo en los distintos ministerios y a casi 900 empresas para ver qué es lo que piden, qué es lo que necesitan las empresas de nuestro recurso humano. Lo mismo hicimos con las universidades, para entender qué es lo que necesitan. Porque ¿qué ha pasado en la Argentina? Las universidades han creado sistemas para emparchar lo que el secundario malo no hacía. Ciclo básico en la UBA, exámenes de ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de corregir el problema, emparchamos. Bueno, vamos a resolver el problema. Y la clave es la formación docente. Es tener docentes que dejen de ser mecánicos, tómenlo, o mecánicas, a que sean astronautas. A mí me gustó mucho un libro que leí últimamente que es The Martian, que es de un astronauta que se queda atrapado en Marte solo y tiene que resolver muchos problemas. Hoy un docente enfrente al aula tiene que resolver problemas todos los días.
de distintas áreas del conocimiento humano. Y ahí hay otra articulación clave, que es con el Ministerio de Lino, con quien también estamos trabajando mucho, porque Lino es el que empuja la frontera del conocimiento. El sistema educativo tiene que seguir muy de cerca el trabajo que Lino está haciendo, y nuestros docentes tienen que estar nutridos de las ideas que surgen de lo de Lino para poder ir transformándolas. Es decir, tenemos que alimentarnos también de lo que es la investigación. El objetivo es, como dice el presidente, que los estudiantes de la Argentina salgan de las escuelas no a buscar trabajo, sino a crearlo. Y para que podamos crear ese trabajo es fundamental que tengamos esa inversión, que es lo que venimos a buscar hoy acá. Pero no puede haber inversión duradera, estamos convencidos, sin recurso humano. Y por eso para nosotros es tan importante un último tema, que es el compromiso del sector privado con la educación. Y ahí también tenemos una deuda en la Argentina. No individual. Hay esfuerzos individuales del sector privado en la educación, pero no hay esfuerzos grupales. En este mismo salón, hace muy poquito, 15 gobernadores, 24 ministros de educación, el sector privado, el sector público, organizaciones sociales, lanzamos el Compromiso Nacional por la Educación, que es convocar a todos los sectores políticos, a todos los sectores sociales, a que realmente trabajemos en conjunto. Una sociedad que progresa es una sociedad que contagia educación. Sarmiento, hace muy poquito celebramos un aniversario más de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, que es un presidente argentino para los extranjeros que nos visitan, que empujó mucho el sistema educativo, que fue el que creó ese sistema educativo del siglo XIX. Decía, el problema del bien educación es que el que no la tiene, no la pide. Los que piden educación en una sociedad que quiere progresar son los que la tienen, los que tuvimos la suerte de recibir educación de calidad. Y en la Argentina somos poquitos los suertudos. Tenemos que ampliar esa base y es responsabilidad de los que tuvimos esa educación. Así que esa convocatoria a la que invito también a los inversores extranjeros que vengan a la Argentina, queremos trabajar en conjunto, lo hacemos con mucha humildad, creemos realmente que no podemos nosotros resolver el problema educativo, que es un problema de todos, pero que todos juntos vamos a hacer esa nave espacial y volver a poner a la Argentina entre las 8 o 10 economías más importantes del mundo, porque no son más de 8 o 10 países los que están construyendo esa nave espacial. Muy bien. Una preguntita, ¿el tema ahí es invertir más en educación por mucho o es organizarse mejor? Uno de los grandes éxitos del kirchnerismo, del gobierno anterior, ha sido el crecimiento en la inversión educativa a través de una ley. Una ley que era muy interesante, inclusive el presidente Macri en ese momento era diputado y la votó a favor porque la apoyamos todos, ponía metas. Estamos construyendo ese nuevo consenso en metas concretas. La ley fue a 5 años, nos gustaría por ahí pensar en metas a más largo plazo para que las inversiones tengan mayor previsibilidad y entonces hacer una ley a 10 años de financiamiento que garantice el apoyo financiero del Estado para metas concretas de crecimiento en las tasas de graduación universitaria, mejora de la calidad educativa, reducción del abandono escolar y un crecimiento en lo que es la inversión tecnológica, todas las escuelas conectadas a Internet, todos los docentes formados de una manera, con una mirada de astronauta, digamos, para seguir con la imagen. Y Lino, en tu parte, ¿cómo ves eso y cómo desarrollar el sector de ciencias duras, digamos, en el país? Bueno, creo que es el mayor desafío. Nuestra misión es colaborar para que el país avance hacia una economía basada en el conocimiento, que es en lo que basan su economía los países desarrollados, porque los países que basan su economía en el conocimiento no solo tienen un mayor Producto Bruto per cápita, sino que lo distribuyen mejor. Entonces es un objetivo que no solo es económico, es también político y social. La manera más democrática de llegar a una sociedad más justa es justamente promoviendo este tipo de economía. Pero esto implica un cambio cultural muy importante, un poco lo que decía Esteban antes, este desafío que planteaba el presidente, de que los egresados, sobre todo de la universidad pública, tengan ese compromiso, esa deuda que no es financiera, no es con la que existe nuestro vecino país transcordillerano, sino que es ética, digamos, porque si consideramos que una carrera universitaria de ingeniería o de medicina afuera puede costar 100 o 150 mil dólares por lo bajo, el que alguien reciba ese título gratuitamente implica que
sería una situación equivalente a tener en un cajero automático $200.000 de capital inicial. Esa deuda tiene que saldarse de alguna forma y creo que la manera de saldarla es justamente creando trabajos para otro. Yo me acuerdo cuando creé la incubadora de empresas en la Facultad de Ciencias Exactas, en el año 2002. Después me di cuenta que había que hacer un ministerio para que esto funcionara, en eso estamos. Pero hubo mucha resistencia, por un lado, primero porque los grupos universitarios de izquierda decían que llegaron a objetar la palabra mercado, porque decía que la incubadora tenía que estar al servicio de necesidades sociales y de mercado. Decían que el mercado era un término liberal. Era como que la Facultad de Filosofía en un curso de física hubiera objetado la palabra fuerza por ser autoritaria. Pero curiosamente, el líder de esa agrupación de izquierda que consideró eso ahora es un empresario. O sea que la gente cambia. Pero digo, cuando yo comencé esa tarea, vi una encuesta que habían hecho en Canadá que le preguntaban a los contribuyentes qué esperaba de ese graduado al cual le habían pagado la carrera. Y la respuesta casi unánime era: espero que ese graduado genere un puesto de trabajo digno y bien remunerado para mi hijo que no pudo ir a esa universidad. Si lo hubiéramos preguntado en Argentina, y creo que si lo hacemos ahora la respuesta sería la misma, la respuesta sería distinta porque no se identifica a la universidad como generadora de trabajo. O sea, el que va a la universidad tiene el privilegio de salir con algo que le garantiza un trabajo adecuado. ¿Dónde está el trabajo del futuro? Está en las tareas que no son rutinarias. Es decir, todo lo que sea automatizable va a ser automatizado. Ya hay programas que hasta hacen crónicas deportivas. Y hay programas que analizan trabajos científicos con más eficiencia que los propios investigadores. Todos tenemos el peligro de que nuestra tarea sea reemplazada. ¿Qué es lo que va a subsistir? En gran parte no lo sabemos. Pero sabemos que va a requerir creatividad, va a requerir disciplinas artísticas, va a requerir humor. Las computadoras todavía no tienen humor. No sé si se acuerdan algunos de la película 2001 de Odisea del Espacio. Al 9000 era muy amarga como computadora. Y también he sabido que la computadora que le ganó algo al campeón coreano no disfrutó. Entonces todavía tenemos margen para que los humanos tengamos trabajo, pero tenemos que pensar ya en qué van a trabajar o qué habilidades tenemos que darles para que estén preparados los chicos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el Ministerio? Además de financiar becas de doctorado, ahí tenemos una modificación que hacer. Los doctorados no pueden ser una especialización o una ultra especialización de la carrera universitaria. El doctorado es algo que capacita a un graduado para obtener, procesar y aplicar información. Eso debe ser útil en cualquier tarea, pero tiene que tener una visión del mundo mucho más amplia de la que tiene un doctorado en una universidad actual. Esto no es fácil de cambiar porque hay una presión corporativa de los departamentos docentes de tener alumnos y por lo tanto esto hace que las carreras sean especializadas y se extiendan más allá de lo debido. Nosotros lo que hemos hecho es una campaña de marketing de las carreras universitarias, tomando ejemplos que ya fueron exitosos en Estados Unidos. En los años 80 había un déficit de conductores de camión en California y ahí apareció esa serie BJ, en que había un conductor de camión muy apuesto con un orangután. Una imagen muy atractiva. 2 años más tarde se ve satisfecho la demanda de conductores de camiones en California. Y MacGyver fue producto de tratar de incentivar la ingeniería. Entonces, claramente, los medios audiovisuales son una herramienta muy poderosa. Por eso nosotros creamos un canal de televisión, que es Tecnópolis TV, que muestra casos de éxito, muestra a chicos que no son nerds y que crean su empresa de computación y que les va muy bien. Mostramos también profesionales que resuelven problemas de la sociedad. En la feria Tecnópolis, que es la feria más grande de ciencias, por lo menos a nivel regional, los guías son estudiantes universitarios y esto es muy importante por la identificación que esto plantea con ese chico que viene con su familia y ve que alguien con piercing o con rastas estudia física. Es muy distinto que mostrar la imagen estereotipada del físico de laboratorio que indefectiblemente quiere destruir el mundo. Esa es la imagen que Hollywood nos ha dado, es muy poco atractiva. Pero esto está resultando muy eficiente porque ya vemos un cierto incremento, por lo menos porcentual, en el interés por las carreras científico-tecnológicas. Y estamos apoyando a aquellos que quieren intentar suerte en el mundo empresarial. Este es un cambio cultural muy grande que se está dando. Los chicos ahora no quieren ser premios Nobel necesariamente, quieren
tentar suerte, crear su empresa, crear trabajo para otros. Y ya tenemos casos de grupos de chicos que hicieron un trabajo práctico en una materia que es biotecnología, que les exige plantear un plan de negocios para una nueva empresa. Bueno, no solo aprobaron el trabajo práctico, sino que lo llevaron adelante y ahora estamos en este momento financiando la etapa de desregulación de una alfalfa resistente a herbicidas, financiada por una compañía local. Lo que está ocurriendo ahora, gracias a este cambio cultural, es que tenemos más ideas que surgen del sector académico y de los graduados que lo que el sector productivo local puede absorber. Por eso la importancia de este foro, porque lo que necesitamos ahora es inversiones para que estos chicos puedan ser exitosos en su carrera. Nosotros estamos financiando en este momento 85 startups por montos de entre 200 y 300 mil dólares, en prácticamente todas las disciplinas que hoy tienen cierta relevancia. Pero no podemos financiar la etapa siguiente. De hecho, también financiamos a un exitoso emprendedor serial argentino, que es Emiliano Kargiman, con el cual también invirtió Marco en ese momento, y ahora hay una empresa, Satellogic, que está recaudando financiamiento de Estados Unidos. Sin la inversión inicial del Estado, esto no hubiera sido posible. Es un rol que el Estado en Argentina, al no haber un mercado de capital de riesgo importante, tiene que asumir. Pero necesariamente las etapas siguientes requieren de inversión externa y necesitamos popularizar, divulgar los casos de éxito. Mostrar que eso es lo que queremos. Chicos que no solo sean inteligentes, competitivos, sino que tengan esa responsabilidad social de saber que han tenido un aporte muy importante, que es la educación pública, gratuita, y que eso les genera la posibilidad de generar trabajo para otros. Ese es nuestro desafío. Muy bien, muy bien. Dentro del tema del capital humano, Claudio, está el tema de liderazgo, tanto en el sector privado como en el público. De tu perspectiva como headhunter en varios países, ¿cuáles son las oportunidades y los peligros que tiene Argentina en este momento? Perfecto. Gracias, Kiran, y buenas tardes a todos. 4 puntos, Kiran, muy brevemente. Primero, ¿por qué es importante el liderazgo? Un motivo obvio por el cual es importante es porque el líder tiene mucho poder y un impacto muy grande, pero un segundo impacto un poco más sutil es porque la diferencia entre un líder mediocre y un líder sobresaliente es enorme. A diferencia de un trabajo, no sé, convencional en una línea de producción tradicional, donde la diferencia entre un operario promedio y uno sobresaliente es del 40%, la diferencia entre un trabajo más complejo, un programador que trabaje con Marcos, la diferencia entre una persona normal y sobresaliente es del 1200%. La diferencia entre un CEO promedio y uno sobresaliente es superior a esta, la diferencia de un buen presidente y un mal presidente es mayor. Segundo punto, ¿cómo son los líderes argentinos? ¿Cómo se comparan? Entonces, yo por una parte hace 30 años que viajo a través de 42 países diferentes. Personalmente he entrevistado a más de 20.000 gerentes, líderes en todo el mundo. Y también conozco el research, la investigación. Harvard Business Review, por ejemplo, cuando analiza los 4.000, por ejemplo, CEOs de las empresas más grandes del mundo, hay una distribución, algunos pésimos, otros sobresalientes. Los líderes latinoamericanos están en ambos extremos de la distribución. Por una parte, hay una parte significativa de líderes con resultados pésimos, y creo que esto es fruto del entorno, digamos, como yo normalmente digo de América Latina, Argentina. Argentina es un país donde hasta el pasado es imprevisible, ¿no? Y entonces, en este tipo de entorno es como una centrifugadora que te expulsa en ambos extremos, es decir, muchos mueren o tienen un pésimo desempeño, pero los sobresalientes, como los Marcos Galperín de este mundo, tienen resultados extraordinarios. Bueno, los líderes latinoamericanos y argentinos, los buenos, los que están en este extremo, no tienen nada que envidiarle a los mejores líderes de todo el mundo. Esta es mi experiencia en función de estas entrevistas. Esto es lo que sale del research. Harvard Business Review, cuando analizó los 4 líderes, las empresas más importantes del mundo, entre los 100 mejores del mundo había varios argentinos. El tercer punto que quiero hacer, que probablemente sea el más importante, es que yo estoy convencido que la Argentina en este momento tiene una oportunidad histórica para construir grandeza perdurable por muchas décadas. Y la analogía que yo veo es lo que pasó en 1965 en Singapur. En 1965, Singapur y Jamaica
eran mellizas gemelas. Eran dos colonias británicas recién emancipadas, dos islas subtropicales con la misma población, el mismo ingreso per cápita, dos naciones muy pobres. Los padres fundadores de Singapur no pidieron ayuda económica para nada, excepto para la educación, para dar un sistema de becas a chicos pobres, pero sobresalientes y trabajadores. Después, terminar la educación en Singapur, mandarlos a estudiar a Oxford, a Cambridge, a Harvard, a Stanford, volver y trabajar para la administración pública. Y de esta manera Singapur pasó a ser una de las naciones más competitivas del mundo. Hoy uno compara Singapur con Jamaica y las comparaciones no existen. Hay un website muy divertido que se llama ifitweremyhome.com, donde uno, por ejemplo, analiza un ciudadano de Singapur, se muda a Jamaica, la probabilidad de estar desempleado se multiplica por 20, la probabilidad de ser asesinado se multiplica por 200 y va a vivir 11 años y medio menos, lo cual probablemente es bueno dadas las circunstancias, digamos, ¿no? Pero, digamos, el invertir en educación y en talento es clave, no solo por el ingreso per cápita, sino realmente para mejorar la calidad de vida de la población. El punto que yo veo de la oportunidad argentina es que Singapur hizo esto porque los líderes fundadores llegaron a la conclusión de que la clave era tener una administración pública y un gobierno extraordinario en materia de integridad, excelencia profesional y vocación de servicio. E hicieron eso sistemáticamente. Hoy el gobierno de Singapur es el mejor del mundo, el servicio civil también. Y yo veo hoy en Argentina una oportunidad para hacer esto. Acá en la primera fila está mi colega Marcelo Grimoldi, que lidera la oficina nuestra de Gonsender, y en el mes de diciembre le acercó al gobierno docenas de personas, desde algunos CEOs de empresas estatales o con participación, hasta distintas áreas del gobierno, y yo he visto cómo la gente más sobresaliente no duda en ir a colaborar con la administración pública. Parece la época de Internet, donde nadie se la quería perder. Esto realmente permite sentar las bases para un proceso de construcción de grandeza perdurable, donde el sector público y la administración se rodee de los mejores líderes. El único punto, el último que quiero hacer, Kiran, es, bueno, ¿cómo hacer para hacer esto perdurable en el tiempo? Entonces yo creo que aquí hacen falta tres cosas. La primera que hace falta es que el gobierno garantice la más absoluta integridad y falta de corrupción. Singapur hoy le paga a sus líderes las remuneraciones más altas del mundo y esto ha hecho que cada vez puedan atraer más gente de la mayor calificación. Yo creo que hoy eso sería impensable en Argentina porque todos tenemos la imagen de que hay honrosísimas excepciones y muy numerosas, pero también hay demasiados casos de incompetencia y o corrupción. Entonces, eso es lo primero. Una vez que todos hayamos visto... Podemos probar en insistir. Una vez que todos hayamos visto la excelencia del management público, que Argentina lo puede tener y en este momento lo está atrayendo, creo que va a ser mucho más fácil que hayan remuneraciones competitivas. Todos aceptamos que un jugador de fútbol o un actor puede ganar una fortuna, también debería ser así con un ministro o con personal civil. La segunda cosa que me parece que es importante hacer para que esto también sea perdurable es todo un trabajo educativo, de tal forma de que esto sea socialmente aceptable a nivel general, digamos, y creo que esas son las prioridades, pero soy enormemente optimista y nuevamente creo que Argentina tiene una oportunidad extraordinaria y no dudo que la vamos a saber aprovechar. Muy bien, muy bien. Prometimos abrirlo a preguntas, entonces quiero ver si hay preguntas en la audiencia. Aquí hay uno. Buenas tardes. Pablo Sánchez Liste, de la empresa L'Oreal. Era una pregunta para el ministro de Ciencia, pero también para el ministro de Educación. Si, en su opinión, hoy el estímulo, el apoyo al desarrollo de la ciencia es un tema de agenda en cuanto a la responsabilidad social de las empresas, como quizás ya lo es el tema de medio ambiente, quizás también la educación o el desarrollo de sociedades más vulnerables, o si todavía falta un camino por recorrer en la Argentina para que las empresas tengan a la ciencia como un tema de agenda en cuanto a su responsabilidad, y qué tipos de programas existen hoy en Argentina que las empresas podamos apoyar e involucrarnos en esta articulación público-privada para estimular la educación que estamos entendiendo hoy como necesaria, escuchándolos a ustedes, y por supuesto el estímulo de la ciencia también desde el sector corporativo.
Bien. Yo creo que hay una preocupación anterior, que es que las empresas deberían ocuparse de ciencia y tecnología o de la investigación para garantizar su propia competitividad y no como una instancia de responsabilidad social empresaria, digamos. Lo preocupante es que en Argentina todavía tiene un muy bajo nivel de inversión privado en investigación y desarrollo. Con excepciones, el sector del software es el sector que invierte en proporción lo mismo que un sector en Estados Unidos. Digamos, si uno ve qué porcentaje de la rentabilidad va y más es equivalente entre una empresa argentina y una empresa americana. El sector de alimentos, por el contrario, que contribuye mucho al Producto Bruto del país, es el que menos invierte en proporción en investigación y desarrollo. Es un sector muy conservador, donde tenemos que tomar decisiones rápidas porque es un sector en que Argentina debería ser competitiva. El otro tema es cómo se aporta a atraer vocaciones, me parece, y a la educación en ciencia en particular. Es decir, en nuestro caso, nuestro problema es bastante más restringido que el que tiene acá Esteban. Digamos, nosotros no nos preocupa, o no es nuestra responsabilidad, elevar el nivel de educación en ciencia de todos los chicos que están en la educación primaria, en este caso, o en secundaria, sino garantizar que van a haber los 15.000 ingenieros, computadores, físicos que el país necesita para que esto que nos proponemos, que la Argentina entre en la economía basada en el conocimiento, pueda ser real. Tenemos un déficit muy importante de computadores y demás, y muchas compañías del área del software están apoyando en los programas de enseñanza de computación en las escuelas que estamos haciendo, el programa Programar, que es equivalente al Code.org en Estados Unidos. Hay interés en esto, pero repito, debería ser una preocupación que hace a cómo se van a insertar en la economía globalizada. Una compañía que no invierta hoy por hoy en I+D tiene un futuro bastante precario. Para dejar tiempo, 11 5002 56 56 en mi teléfono. Ahí llamame, te tiro. Hay muchos proyectos, haría una lista que no vale la pena. Pero creo que hay muchos espacios donde invertir en proyectos educativos y además coincido con Lina. 11 5002 56 56. Muy bien. Había otra pregunta ahí. Hola. Sí, de PTP Group de Zona Franca Santafesina. Dos consideraciones, a la vez dos preguntas. Primero, ¿por qué no hablamos de administrar la educación por la demanda? Ya que los presupuestos en educación son inmensos en este país. La provincia de Santa Fe tiene un presupuesto tan grande como tiene Chile, es decir, somos malísimos administrando. Y segunda consideración es, ¿por qué no hacemos como hizo Sarmiento, ya que usted lo mencionó, e importamos maestros? Los trajo de Massachusetts, hoy lo podríamos traer de Chile, de Brasil, que hoy por hoy son mejores que nosotros. Bueno, gracias. Primero, no importa cuánto se invierta, sino en qué se invierte. Dije que había habido un crecimiento en la inversión y creo que es bueno, pero estamos invirtiendo en el Falcon, o sea, estamos invirtiendo mal ese dinero. Entonces, creo que lo que hay que hacer es cambiar la inversión y es lo que estamos haciendo. Estamos cambiando el sentido de la inversión. Por ejemplo, se habló de la educación inicial. Estamos en este momento tratando en el Congreso un proyecto de ley para hacer obligatoria la sala de 3 años, porque está demostrado que invertir en 3 años redunda en mejores resultados en la universidad. Y tenemos que aumentar la inversión en otros lugares y así tiene que ir la inversión. Entonces no es una cuestión de cantidad, sino de calidad y orientación, esto lo saben bien los que invierten. Y el segundo tema, estamos haciendo intercambios. Traer maestros de Chile sería traer mecánicos, porque Chile no está en la nave espacial. De hecho, están discutiendo ahora ir más atrás, lamentablemente, creo yo, y se lo he dicho, estuve hace poco en Chile, están yendo al carromato, dejando el Falcon atrás, y me parece que nosotros tenemos que ir a la nave espacial. Para eso lo que estamos haciendo es llevar a nuestros maestros al exterior. Creo que está el embajador americano aquí, pero es uno solo de los países en los cuales estamos enviando a las escuelas más innovadoras de Estados Unidos, 500 directores de escuela a través de la beca Fulbright. Lo mismo estamos haciendo con Finlandia, lo mismo estamos haciendo con Suecia. Estamos enviando a nuestros maestros allí y traemos los de esos países en forma temporal, en intercambio. Creo que Sarmiento en ese momento interrumpió un ciclo que es el que usted determina y estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que abrirnos al mundo, no solamente a la inversión, sino también al conocimiento y tener la humildad de ir a ver lo que están haciendo los mejores.
Bueno, se nos acabó el tiempo, pero gracias por las preguntas y gracias por el panel, por acompañarnos hoy y platicar el tema. Muchas gracias a todos. Gracias.